Un retrato interior. Componer un mosaico. ¿Cómo ilustra una fotografía o una imagen? Las imágenes son multiconceptuales y por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto, ya que éstas suscitan a cada persona ideas, recuerdos, sensaciones. Pero ¿cómo retratar el alma? Todavía no contamos con un instrumento que pueda registrar las interioridades y fijarlas en una imagen. Sería maravilloso retratar la belleza o la fealdad del interior de una persona. Nos llevaríamos grandes sorpresas, pero por el momento no contamos con más vehículos para hacer un retrato interior que la palabra. Por otro lado, la palabra hablada o escrita es el medio por excelencia de la humanidad para comunicarse. Es, eso sí, mucho más precioso y exacto que la imagen. Puede llegar aún a superar en belleza a la propia efigie. De hecho, la comunicación más alta con la que contamos los humanos está escrita, y me refiero a las 3 religiones reveladas, o religiones del libro: la judía, la cristiana, la islámica. Para nosotros, la comunicación más plena ha venido de la palabra escrita que nos ha transmitido la experiencia de la Iglesia. El retrato más bello que contamos de Jesús lo hacen los evangelios. La imagen más realista que tenemos de la siempre Virgen María nos la dan también los evangelios. Esas imágenes han sido superadas por las esculturas de Miguel Ángel, por las pinturas de Velázquez o Zurbarán, de Leonardo o de Fray Angélico. Lo dudo. Los evangelios nos han transmitido exactamente los detalles que necesitábamos conocer para tener la vera ícona del Salvador, de su madre, de San José, de los apóstoles. Pretendo hacer un retrato interior de Concepción Cabrera de Armida, pero no lo quiero hacer con las cosas que yo me imagine, conozca por sus escritos o perciba. Para ello, mejor tomaré los colores adecuados, sacados precisamente de las personas que la conocieron, de quienes convivieron con ella, escucharon su voz, miraron sus ojos, tocaron sus manos, vieron su rostro y sintieron su calor humano. Ellos sí nos pueden hacer con sus diferentes pinceladas un señero retrato que ayude a completar esas imágenes, verdaderamente pocas, que contamos de Conchita. Un retrato de su corazón y de sus sentimientos, de sus actitudes y de su gracia y humor. Ella dijo de sí misma que era una burra, una tarántula, un petate, un anafre. Se llamó basura, lodazal, espantajo, trapo sucio. Pero nosotros no le creímos. Sus contemporáneos no le creyeron. Para confeccionar este retrato, pienso utilizar la técnica del mosaico. Iré tomando afirmaciones solo de personas que la conocieron y que juraron ante el Evangelio decir la verdad de lo que ellos vieron, oyeron y supieron. Creo que no podré citar de quién es tal o cual afirmación, porque se haría ilegible el texto. El amable lector tendrá que confiar en mí. Mis materiales, todos, los sacaré de los testigos que depusieron para su causa de canonización. Por eso, los pequeños mosaicos que escogí pertenecen solo a sus contemporáneos. Deseché las teselas de quien afirma solo de oídas, o de lo que resultó de estudiar sus escritos, y no porque no tengan valor sus testimonios, sino que, como los impresionistas, quiero solo el color sin mezcla de tierras, el color vivo y directo que da la experiencia de haber visto, oído y tocado. Amor a Dios. Ama al Creador con todas tus fuerzas.
Eclesiástico 7:30. El amor sobrenatural de Conchita absorbía todos los demás intereses de su vida. Era el centro de todas sus acciones. Odiaba el pecado en cuanto que éste hacía sufrir al Verbo encarnado. Me daba la impresión de que vivía en la presencia de Dios las 24 horas del día, sin que por ello se manifestara nada especial. Antes, al contrario, ella buscaba disimular la elevación de su alma. Hablaba de la manera más natural de su amor por Dios. En sus comuniones diarias nunca manifestó nada de extraordinario al exterior. Ella siempre huyó de las exterioridades. Yo creo que jamás salía del estado de oración. Pasaba horas y horas ante el tabernáculo, en su oratorio, y no rara vez, casi toda la noche en oración. Todo aquello que ofendía a Dios era una verdadera tortura para ella. Amaba especialmente a Cristo en el misterio de su pasión y encendía a otros en ese amor. Leía con gran devoción la Sagrada Escritura. Me consta que ella tenía un ferviente amor por nuestro Señor. Hacía todo por agradar a Dios y oraba con gran fervor, especialmente del Santísimo. Cuando mi hermano Pedro murió ahogado, ella sufrió muchísimo, pero demostró siempre una resignación admirable, porque esa era la voluntad de Dios. Una cosa que me impresionaba muchísimo de ella, y todavía hoy conservo esa impresión, es que en muchas ocasiones la oí hablar con mucha facilidad y elocuencia muy notable de la Santísima Trinidad, del Verbo encarnado, de la Sagrada Eucaristía. Esa elocuencia contrastaba muchísimo con el modo como ella hablaba de las otras cosas ordinarias de la vida. Cuando nosotros, sus hijos, teníamos alguna pena o sufrimiento, nos repetía: «Oh cruz amada, que se haga tu voluntad y no la mía». Oraba constantemente. Yo no le conocí ninguna manifestación externa de fervor, solo se le notaba un recogimiento, una tranquilidad muy sencilla. Sé, porque me dijeron las religiosas de la cruz, de las cuales soy capellán, que pasaba largas horas delante de Jesús, aún por las noches, esto mientras no tuvo el permiso de tener el Santísimo en casa. Puedo asegurar que Conchita tuvo un ardientísimo amor a Dios sobre todas las cosas y un deseo vehemente de hacer en todo su santísima voluntad. Obedecía fielmente los mandamientos de Dios y los preceptos de la Santa Iglesia. Buscaba con su ejemplo infundir en las personas con las que trataba esos mismos deseos de agradar a Dios en la observancia exacta de su santa ley y en la observancia fiel a los preceptos eclesiásticos. Su deseo más grande era ser de Dios y vivir solo para Él, estar unida siempre a Él. Así lo demostraba constantemente. Su unión con Dios, que era una continua manifestación de su amor por Él, como ella decía y como me consta, era de una caridad heroica, porque realizaba en su vida aquellas palabras de San Pablo: «Sea que comáis, sea que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedla en el nombre de Dios». Todo esto lo expresaba con una imagen muy viva diciéndome: «Debe ser como los volcanes, blancos por fuera y rojos por dentro». Una vez la acompañé a una fiesta en el santuario de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, en cuyo templo se pasó todo el día, y a la hora de la procesión que se hizo en la noche se le veía transfigurada, con la mirada fija en la santa imagen a la cual enviaba besos con la simplicidad de un alma infantil. En esa misma ocasión se le acercó un pequeñito indio para hacerle compañía durante el rezo del rosario, y ella, después de rezarlo con toda sencillez, le regaló su rosario, no obstante de estimarlo grandemente
porque se lo había regalado a un obispo y tenía muchas indulgencias. Amor a otros. Sé generoso con todos los vivos. Eclesiástico 7:33. Por su parte, nunca tuvo enemigos, ni toleró que se hablara mal de nadie en su presencia. Usó siempre la benignidad y de suma caridad con los que le hablaban mal de las obras de la cruz, para que ella lo supiera. Amó extraordinariamente a los pobres, ayudándoles en todo lo que le permitía su situación económica, y se esforzaba para que todos fueran caritativos con los pobres. Asistía caritativamente a los enfermos que tenían enfermedades repugnantes, vergonzosas o contagiosas. Les daba consuelo para sus cuerpos y para sus almas desoladas. Quizá tenía sus preferencias personales, porque era humana, pero en su gran caridad jamás las manifestó. Con sus criados y servidores procedía con la mayor caridad, procurando sobre todo su instrucción religiosa y la frecuencia de los sacramentos. Les pagaba un justo y un puntual salario. Conchita practicó la caridad con el prójimo de manera admirable. Preguntaba por los necesitados, les daba limosnas, consolaba a los afligidos. No podía haber una necesidad sin remediarla en cuanto le era posible. Ella se ofrecía voluntariamente a asistir a los moribundos, amortajarlos, darles sepultura, aún con personas que no la estimaban. Ella contrajo matrimonio por amor, movida por las dotes de morales de aquel que iba a ser su marido. Una tía de nosotros, Dolores Armida de Manrique de Lara, no veía a mi madre con buenos ojos, pero mi madre no tuvo con ella sino caridad hasta el punto de ayudarla a bien morir. Mi madre era celosa de la fama de los otros. Cuando criticábamos, nos reprendía inmediatamente. Ella era mediadora en los conflictos familiares. No obstante, sus múltiples enfermedades y preocupaciones espirituales nunca descuidó la formación moral y académica de sus hijos. Una prueba de esto que digo es que ninguno de sus hijos se perdió. Visitaba a los enfermos, socorría a los necesitados, con meses de anticipación preparaba personalmente una canastilla pobre, pero abundante, para un bebé indigente que ella misma buscaba entre los más pobres. Puedo agregar que generalmente a mí me repugnaba el aspecto de aquellos niños que nos hacía besar en recuerdo del niño Dios. Recuerdo que en una ocasión, regresando mi madre de asistir a un moribundo, que nos contó que en aquella casa eran tan pobres y que había tanta suciedad que en todas partes se veían gusanos y animales repugnantes, mientras más pobres y humildes eran los enfermos y los moribundos, mayor atención mostraba hacia ellos. Sé que alguna vez también visitó la cárcel. Vestía a quienes tenían necesidad. Además del niño pobre de cada Navidad, solía vestir a un niño necesitado cuando sus hijos hacían la primera comunión. Y, si era posible, tanto su hijo como el otro niño hacían juntos la primera comunión. Para ella era un deber visitar maternalmente a los enfermos que conocía sin medir repugnancias o contagios. La voz general es que cumplió perfectamente bien sus obligaciones como hija, como esposa y como madre. Y yo podría agregar que fue efectivamente una madre para todos. Veía a sus sirvientes como parte de su familia, si bien, quedando a cada uno su lugar, no solo les pagaba lo que era justo, sino que les hacía regalos y los defendía de los malos tratos. Trató bien a todos, jamás se veía en ella una acepción de personas. Nunca nadie se quejó de predilecciones indebidas. Toda la vida de Conchita fue una práctica constante de la caridad hacia los demás. No vivió para sí misma, sino para los otros.
buscando siempre la salvación de las almas, exhortando a las personas que trataba a la práctica de las virtudes cristianas, a la frecuencia de los sacramentos, a evitar el pecado y a trabajar por la propia santificación. Durante la persecución religiosa, hospedó en su casa a diversos sacerdotes que venían para esconderse y que encontraban refugio en la caridad inagotable de Conchita. En una ocasión, encontró en la calle a dos mujeres de mala vida, las llevó a su casa, las asistió caritativamente, les dio consejos saludables, les regaló vestidos decentes y después de haberles dado de comer, las llevó personalmente a una casa de regeneración. Puedo asegurar que Conchita cumplió el precepto del amor al prójimo, demostró ese amor ayudando espiritualmente a las personas que le pedían consejo, consolando a los afligidos. Recuerdo que en una ocasión, usando un coche de alquiler, se dio cuenta que el chofer era un hombre muy mal hablado y parecía muy perverso. Ella se puso a platicar con él para convertirlo a la buena vida y no bajó del auto hasta que obtuvo del chofer la promesa de que se trataría de corregir en su mala vida. Estas conversiones las obtenía con la oración y la penitencia. Modo de ser. La bendición del Señor es el premio del piadoso. Eclesiástico 12:22. Durante todos los años en que la conocí, no vi jamás en ella una sola manifestación de ira o de concupiscencia. Manifestaba siempre una índole mansa y fervorosa. La mansedumbre y la paciencia cubrieron siempre las persecuciones que de vez en cuando se levantaron contra ella y sus obras. Jamás me pareció turbada. Su porte y su modo de caminar fueron siempre graves y modestos. En su modo de hablar era serena. La templanza se reflejaba en todas sus conversiones. Jamás se dejó vencer por los respetos humanos. En la corrección de sus hijos procedía con el debido rigor, pero también con la conveniente dulzura. Cuando era necesario, sabía ser enérgica, cuando reprendía a sus hijos o familiares. Era amabilísima con toda clase de personas, sobre todo con los más humildes. Era de carácter sencillo, dulce, afable, era piadosa. Puedo decir que mi madre fue ejemplar en todos los que rodean a la maternidad, procurando una educación completa a todos sus hijos, inculcándonos tanto los deberes civiles como los religiosos, siendo ella la primera en darnos ejemplo. Jamás la vi perder la serenidad. Mi madre fue una viuda modelo. Jamás pensó en volverse a casar. Todo en ella era normalísimo, nada exagerado. En casa con nosotros tocaba el piano, cantaba, reía, nos entretenía. La vi siempre tranquila en todas las dificultades de la vida. Con toda naturalidad evitaba las alabanzas, las deferencias, los honores. La completa naturalidad de su vida cotidiana escondía siempre las gracias especiales que Dios le concedió. Yo creo que mi madre tenía un don especial de consejo por las muchas personas que la consultaban, tanto laicos como religiosos. Jamás humilló a nadie. Al contrario, cuando alguno triunfaba, ella fomentaba esa alegría del éxito diciendo que era necesario reconocer en ello un don de Dios. La vi siempre amable con los demás y daba a cada uno lo suyo. La vi siempre dulce, afable, tranquila en todas las circunstancias en las que la traté. Jamás la vi alterarse. Tenía una ecuanimidad inalterable, signo de su fortaleza sobrenatural que inundaba todas sus acciones. Nunca se escandalizaba de nada, no tenía preferencias por algunas personas y si las tuvo, jamás se lo notaron.
tuvo como norma de su obrar la rectitud y en ese sentido dirigía todo lo que hacía. Guiada por el santo temor de Dios, esta rectitud estimulaba en ella una admirable sencillez, una sinceridad interior y exterior, sencillez que resplandecía en los consejos que daba. Estuve presente en una ocasión en la que se celebraba una conmemoración de los misioneros del Espíritu Santo y vi cómo la veneraban y respetaban todos los participantes, con afecto y reverencia, y le presentaban sus libros para que ella los autografiase, lo que hacía con gran sencillez. Fue siempre serena y tenía una paz inalterable en todas las circunstancias de su vida. Conchita, en los últimos años de su vida, estaba circundada de la estima de muchísimas personas, pero ella no manifestaba el mínimo orgullo por eso, sino que procedía con una gran sencillez, imitando la humildad de María y de Cristo. No tenía el mínimo gesto de complacencia cuando oía, como de hecho sucedía, las alabanzas propias, y tampoco al contrario. Jamás la vi angustiada por sentirse despreciada, incomprendida o humanamente humillada. Fe. El que teme al Señor está libre del mal. Eclesiásticos 32:14. A nosotros, sus hijos, ante cualquier dificultad que teníamos en los negocios, nos repetía siempre: fe y confianza en Dios. La inmensidad de su fe, sin fisuras, hasta el día de su muerte, se manifiesta, como se puede constatar, en el hecho que, no obstante todas las dificultades y contrariedades humanamente insuperables para la fundación y el progreso de las obras de la cruz, mi madre se mantuvo siempre segura y activa contra toda esperanza y sostenida indudablemente en la fe que le decía que Dios quería aquellas obras. La vida de Conchita fue una vida de fe heroica, en grado muy elevado. Así, se explica su adoración tan profunda al misterio de la Santísima Trinidad, sus esponsales con el Verbo encarnado, la alegría con la que cada año esperaba la fiesta de la encarnación del Verbo, sus interminables horas de adoración ante el Santísimo Sacramento, su amor entrañable a la Virgen en sus advocaciones de la Inmaculada Concepción y Guadalupe, su ardiente devoción a la pasión de Cristo y las tremendas mortificaciones con las que procuraba imitarla. Llevada por esta fe singular, veneraba ejemplarmente al sumo pontífice, a los obispos, a los superiores eclesiásticos, a los sacerdotes, a todos los cuales les tenía en gran estima y honor. La persecución religiosa en México no turbó esa fe, que estaba siempre puesta en Dios. Esa misma fe se demostraba en el simple hecho del decoro con el que tenía su oratorio, siempre listo para la celebración litúrgica. Yo pienso que Dios premió esa fe tan elevada con el desarrollo que han tenido las obras de Conchita. Ella poseyó una fe extraordinaria. Esto lo dejaba ver constantemente en sus conversaciones hablando con Dios, de las divinas personas, de la divina providencia, en forma tan espontánea que en ella parecía como algo del todo natural. Su fe se manifestaba de manera espléndida por su profunda devoción al augusto misterio de la Trinidad, al de la encarnación del Verbo y en modo muy especial a la Divina Eucaristía, a San José y a algunos santos a los cuales tenía una especial simpatía, como Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, Santa Juana Francisca de Chantal y otros. Esperanza. Pon en Él tu confianza, que vendrá en tu ayuda. Eclesiástico 2:5. Conchita esperaba con toda firmeza su salvación eterna,
confiando en los méritos de Jesucristo y desconfiando de sí misma. En todas sus obras ponía su esperanza en Dios, porque decía que las obras eran de Él, y Él tenía cuidado de lo suyo. Hablaba siempre con seguridad y absoluta confianza de la bondad infinita de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Tanto en sus conversaciones como en sus escritos se refleja esta esperanza invencible en el cumplimiento de las promesas divinas. Según yo, su esperanza sobrenatural en la salvación eterna estaba en el estribillo que siempre repetía: encomiéndeme a Dios y no me deje en el purgatorio. En sus muchas dificultades, contrariedades, calumnias e incomprensiones, se apropiaba del mal que había en ellas, y eso mismo hacía más fuerte su esperanza en que Dios sería glorificado en todas estas cosas, por lo que recurría a la oración y a la mortificación con el fin de no alterar jamás los planes de la divina providencia. Su esperanza no sufrió menoscabo en las enfermedades y dolores que soportó, siempre con alegría, aunque sintiendo en lo profundo estas duras pruebas de Dios. Creo que Conchita se distinguió en la práctica de la virtud de la esperanza, virtud que era externada en cada paso, sea en sus conversaciones, sea en sus escritos, que la hizo esperar contra toda esperanza en la misión que, creo, recibió del cielo. Las penas que tuvo que sufrir, muchas ciertamente, las recibía como magníficas gracias del cielo, y lo mismo es necesario decir sobre sus enfermedades. Con su espíritu de confianza, supo dar valor a muchas almas al servicio de Dios, incluyendo a los sacerdotes. Para ella, creo que no podía haber ni pesimismo ni desánimo, porque me pareció siempre que en la prosperidad y en la adversidad unía siempre su voluntad a la de Dios. Pobreza. Quien ama el oro no escapará al pecado. Eclesiástico 31:5. En su vida de todos los días resplandecía un arco iris de virtudes y especialmente el desprecio de todos los bienes de la tierra. Se puede decir que Conchita vestía de limosna, con vestidos y telas que le regalaban sus amigas. Su recámara era verdaderamente austera. No tenía ninguna comodidad para ella, aunque hacía la vida de sociedad propia de su familia. Amaba para ella el silencio y la soledad. Para ella nunca fueron importantes ni los honores, ni las riquezas, ni las diversiones mundanas. Ella tenía una frase que decía con gracia: si yo prescindiera de lo que Dios me da, de mí no quedaría más que nada y miseria. ¿Y quién se preocupa de la nada? Solo los que están en el manicomio. Tenía un solo vestido negro de mejor calidad para las solemnidades a las que asistía, como matrimonios u otras reuniones de familia, y ese vestido ella lo llamaba mi pontifical. Ese vestido lo usó por muchos años. Nosotros, sus hijos, muchas veces protestábamos por esa ropa, pretendiendo que ella se vistiera mejor, y así evitar que la gente dijera que no le dábamos lo necesario. Pero ella respondía sonriendo: ¿cuánto se equivocan los juicios de los hombres? Se vestía con ropa usada que otros le regalaban, y era muy característico de ella ver cómo utilizaba a manera de pañuelos o mascadas pedazos de tela de las camisas que le regalaba la señora Sada, mujer muy rica de Monterrey, y esto con desagrado de sus hijos, que no veían con buenos ojos esta práctica de pobreza. Supe también que en los tranvías eléctricos que usaban para transportarse, pedía como limosna el precio del viaje a los pasajeros, y con ello recibía también desperdicios, burlas y humillaciones. Vivió una pobreza edificante.
Se vestía muy modestamente, con trajes hechos por ella misma, con telas corrientes. En cuanto a dinero, tuvo el suficiente para sus necesidades. Vivió siempre alejada de todos los bienes temporales, y esto inculcó a sus hijos y a los miembros de las dos congregaciones fundadas por ella. Ella tenía estas palabras: los 3 votos de la vida religiosa son: voto de pobreza en 3 grados, desapego de los bienes exteriores, desapego de los afectos del corazón aún legítimos, desapego del yo por medio de la entrega de la propia voluntad y del propio juicio en la obediencia. Jamás contrajo deudas, se atenía solo a lo que podía disponer. Su vestido era muy modesto, su ropa interior era toda de manta gruesa y corriente. Jamás usó cosméticos, sus joyas se las regaló a las madres de la cruz para una custodia y a sus hijos para que se las dieran a sus esposas. Amó la pobreza, prestó una suma de dinero considerable que no le pagaron y nunca la reclamó. Recuerdo un caso que me mortificó especialmente, dado que soy su hijo. Varias veces observé que sus zapatos no eran precisamente de su medida y entonces yo le hacía la observación, pero ella me respondía con la más grande sencillez que se los había regalado a alguna persona. Yo le preguntaba que si se daba cuenta que no eran zapatos nuevos, pero ella respondía alegremente que sí. Vistió siempre con una austeridad que no era ciertamente de acuerdo a las posibilidades económicas que podíamos procurarle. Su recámara se componía de una cama, 2 o 3 sillas, 2 arcas, un ropero y un escritorio muy usado, que había pertenecido a su marido y que era donde ella escribía. Pureza. La mujer honesta multiplica su encanto. Eclesiásticos 26:15. Hizo el voto de no cometer ningún pecado venial deliberado. La pureza de Conchita era angelical, casi milagrosa. Practicó la castidad durante su matrimonio, pero sin perjuicio de sus deberes conyugales. A sus hijos siempre les recomendó la castidad. Mi madre se distinguió por un amor práctico a la pureza, según su estado de esposa y de madre. Tenía un candor admirable, un espíritu de mortificación y de penitencia que sorprende, una humildad impresionante. Ninguno puso en duda jamás su virtud de pureza. Me consta que su amor a la pureza fue muy elevado. Yo creo que ella nunca perdió la inocencia. También me consta que su amor a la castidad no era producto de la ignorancia, pues cuando yo ya estaba casado, me hacía preguntas concretas sobre las relaciones conyugales con mi mujer. Pienso que su amor a la pureza era tan grande que ella sabía, por la actitud que tomaba cuando se le acercaba a alguno que estaba manchado en esa materia. En una confidencia íntima que tuve con ella, me dijo que jamás había sido tentada contra la virtud de la pureza y que no sabía nada de la existencia de esas tentaciones contra la castidad. Su trato infundía pureza, su conversación era simple, amena y agradable, pero siempre dirigida a edificar al prójimo. Oí decir al padre Mir que Conchita era un alma limpidísima, odiaba la mentira. Obediencia. El sabio no desprecia la ley. Eclesiástico 33:2. Fue siempre fiel a las indicaciones de sus directores espirituales. Actuó siempre de acuerdo a las autoridades eclesiásticas. Con su marido fue siempre una esposa fiel en el cumplimiento de sus obligaciones. Fue absolutamente obediente a todas las leyes y preceptos de la Iglesia
y de las autoridades eclesiásticas. Su devoción al sumo pontífice fue fundamental en su vida. Ella vio siempre a Cristo en el Papa y en el último sacerdote. Jamás actuó contra el consejo que le daban personas prudentes e investidas con autoridad, como sus confesores o directores espirituales. Ella fue obediente a los distintos directores espirituales que tuvo y seguía los consejos que le daban. Siempre estuvo dispuesta a quemar cualquiera de sus escritos o todos si algo de ellos se hubiera opuesto a la gloria de Dios. Su constante obediencia hacia sus directores espirituales y a las autoridades eclesiásticas, contrariando su propia voluntad y sujetándose en todo aquello que se le encomendaba cumplir, sometía todos sus escritos a la aprobación de sus directores espirituales. Según el padre Primitivo Cabrera, sacerdote jesuita, su hermano, el cual me lo contó, Conchita le pidió el permiso de morir aquel 2 de marzo de 1937 y efectivamente murió a las 12:20 de aquella noche. Humildad. Por su sabiduría, el humilde llevará alta la cabeza. Eclesiástico 11:1. Fue examinada con respecto a su vida espiritual y a sus escritos por 9 teólogos, y en todos estos exámenes ella manifestó una verdadera humildad. No intervino jamás en los gobiernos de las congregaciones fundadas por ella. No creó jamás una dificultad en la congregación masculina. Jamás tuvo injerencias en el gobierno de ella. Cuando ya estaba muy enferma, al final de su vida, no suspendió su correspondencia, seguía escribiendo su cuenta de conciencia, recibía sacerdotes y religiosos y atendía a los pequeños y múltiples trabajos domésticos. Las virtudes que entonces brillaron en ella fueron la conformidad y el abandono a la voluntad de Dios, la paciencia, la humildad y mucha sencillez. Ni entonces ni nunca noté en ella algún defecto. Entre todas las personas, ella siempre se creía la más indigna. Cuando alguna persona la elogiaba como santa, contestaba rápidamente: sí, así son los santos, entonces me dan asco. Jamás la oí hablar bien de sí misma, de su familia, de su clase social, y tampoco nunca le vi una manifestación de soberbia, de superioridad. Nunca hacía valer su opinión como superior a las demás. Más bien, aceptaba las de los otros. Buscaba siempre lo peor para sí misma, pero de tal manera que no se notara para no llamar la atención. Se prestaba fácilmente en familia a hacer los trabajos de una sirvienta. No obstante, de que era una mujer inteligente, sentía gusto de pasar por una mujer ignorante y poco inteligente. Según yo, la virtud más grande que tuvo fue la humildad en todos sus aspectos y la sencillez con la que siempre se manifestaba. Jamás la vi buscar un lugar de honor. Al contrario, se le veía en los últimos lugares como si fuese natural que a ella le tocaran siempre. Cuando algún sacerdote le hacía una visita atraído por su fama de santidad, ella desviaba la conversación hacia cosas ordinarias y tomando actitudes que llegaban a ser ridículas. Cuando recibía gracias especiales de parte de Dios, se maravillaba de que nuestro Señor se sirviera de ella, que se consideraba a sí misma como un ser despreciable. Se llamaba tarántula, caño, letrina y otras expresiones denigrantes con las cuales se humillaba delante de Dios. Practicó toda su vida una humildad heroica. Buscaba ser siempre despreciada, humillada y aún escupida. Pedía a los pobres
que le dieran un poco de pan del que habían recibido de limosna. Dominio de sí. Es incalculable el valor de la que se sabe dominar. Eclesiástico 26:15. Ella era muy sencilla en su trato con todas las personas. Jamás se dejó llevar por la cólera, desaliento u otra pasión. En todas las ocasiones manifestaba un dominio absoluto de su voluntad. No le conocí nunca un movimiento de ira. Cuando fue el blanco de algunas persecuciones, se reveló llena de mansedumbre y de paciencia. En su alimentación jamás noté nada de extraordinario. Hacía los ayunos eclesiásticos como todos, con toda normalidad. Estaba constituida de lo que ordinariamente se come en las familias mexicanas y tal como se usa en cuanto a horarios mañana, mediodía y noche. La conocí desde que era niño, muy dueña de sí siempre, aún en su modo característico de hablar. Cuando murió su hija Teresa, religiosa de la Cruz, durante su enfermedad, no la dejaron entrar a verla ni a visitarla en la enfermería del convento, por la regla de la clausura. Ella se contentaba con esperar pacientemente las noticias que pudieran o quisieran darle las religiosas, y no aducía razones de ser la fundadora o la madre de la enferma para ver a su hija. En el trato que tuve con ella, pude ver el dominio que tenía sobre sí misma, buscando en todo la voluntad de Dios, a través de la voluntad de los superiores y la explicación de su abnegación, de su mortificación, de su ecuanimidad en todos los órdenes, de su fervor, de su mansedumbre, de su modestia, de su imperturbabilidad, de su presencia en las muchas tribulaciones que sufrió, de su penitencia, que aun cuando parecía exagerada, fue siempre regulada por sus confesores y directores, del desprecio de sí misma y de todas las comodidades que su condición social habría podido darle. Prudencia. El sabio se hace querer con sus palabras. Eclesiástico 20:13. Fue prudente en grado sumo cuando se trataba de dar consejo, de tal manera que a veces prefería mandar a aquellos que solicitaban consejo con la autoridad competente. La prudencia se manifestó en todas las circunstancias de su vida. Ninguno puede acusarla de falta de prudencia. Manifestaba con mucha sinceridad sus sentimientos. Los consejos que daba estaban llenos de prudencia. Ella tenía la verdadera prudencia cristiana. Creo que fue muy prudente a la hora de escoger sus directores espirituales. Su prudencia le hizo conservar su conciencia libre de todo pecado. Creo que esta prudencia de Conchita la llevaba a tener una vida del todo ordinaria, y cuando alguien hablaba de la santidad que se creía de ella o de revelaciones con mucha discreción y sin ofender a la persona, procuraba que el interlocutor pasara a otro tema. En las conversaciones que tuve con ella, jamás dijo una mentira o una exageración. La virtud de la prudencia resplandecía en Conchita por el hecho de que se hacía aconsejar de aquello que debía hacer y se sometía a esos consejos, procurando con ello buscar los medios más adecuados para hacer en todo la voluntad de Dios. Esto nos deja ver la sencillez de su corazón, su sinceridad, el aborrecimiento de la simulación, su rectitud. Se puede ver también esta prudencia con las congregaciones religiosas, cuya fundación ideó. En los consejos que daba era siempre sencilla, desconfiando de sí misma y dando la última palabra al legítimo superior. En una ocasión en la que una parienta mía quería regalarnos una casa para la congregación, Conchita se opuso a que recibiéramos este regalo, porque según me dijo mucho tiempo después, aprovecharnos de ese regalo habría perjudicado nuestro espíritu de pobreza. Ponía en práctica todo lo que ella me aconsejaba y aún
cuando me costaba aceptar sus consejos y tenía que hacer muchos esfuerzos, las cosas que ella me indicaba siempre salían. Penitencia. La ofrenda del justo dignifica el altar. Eclesiásticos 35:5. Los últimos días de su vida se vio golpeada por una grave enfermedad del pecho, de la cual se alivió, para sufrir a continuación de hidropesía. Todo lo soportó con una sencillez extraordinaria, y ni aun en esas circunstancias dejó las penitencias, como me consta. Seguía acostándose sobre espinas. Le pregunté por qué hacía penitencias tan grandes si tenía esa grave enfermedad, y me contestó que esas penitencias eran una respuesta para decirle a Dios que acepto todas las enfermedades que Él me manda por mi voluntad. Sufrió muchísimo cuando la Iglesia de México fue perseguida. Ella deseaba ardientemente morir y estar con Cristo, y por eso sufría alegremente sus enfermedades y dolores. Sus sufrimientos voluntarios fueron realmente muy duros. Cadenas demasiado gruesas, espinas, hierros punzantes, cilicios, disciplinas de sangre, el monograma de Cristo grabado a fuego en su pecho. En el comer y el beber era la misma moderación, sin jamás preocuparse de sí misma. Su desayuno consistía en café con leche. A la hora de la comida, tomaba aquello que se preparaba en la casa de su hijo, donde vivía, y su comida de la noche era como la del desayuno. No recuerdo haberla visto tomar una copa de vino o un vaso de cerveza. Yo creo que en lo que más se mortificó fue en el sueño. Su cama parecía ordinaria, como la de cualquier persona, pero casi no la usaba, pues se acostaba en el suelo, o sobre espinas, o sobre una colchoneta sobre el suelo. No negaba que sufriese cuando era necesario decirlo. Personalmente a mí, 8 horas antes de morir, me manifestó todo su dolor corporal y agregó que ese dolor no era más que un pálido reflejo de su alma, imagen fiel de Cristo sufriente, y eso sin perder su paz exterior e interior. Usaba instrumentos de mortificación como cilicios, una cruz que conservó con puntas afiladas de hierro, manchada de sangre. Supe que pasaba las noches escondida de todos y acostada en espinas. En sus últimos días, no obstante sus numerosas enfermedades y sufrimientos, siempre llevó los cilicios. Fortaleza. Quien teme al Señor se verá a salvo en las pruebas. Eclesiástico 33:1. Conchita afrontó las dificultades, los obstáculos, los fracasos aparentes y aún las calumnias con un ánimo sereno. La fortaleza la guió en sus obligaciones, sus enfermedades, las persecuciones, las injurias, las calumnias, en las angustias de su alma, en sus arideces espirituales, sufriendo todo con alegría y edificando a todos los que la conocimos. Ella tenía una frase: es necesario dejar que Dios haga, deshaga y rehaga. En medio de su dulzura y calma, mostró siempre una tenaz fortaleza para llevar adelante, contra todas las dificultades que la rodearon, las obras que Dios le pidió. Tuvo como norte de su vida la gloria de Dios, y para obtenerla se refugió en la fortaleza que puso a salvo todas las obras que Dios le confió. No obstante, la guerra que le declararon los suyos y los extraños. Fue fuerte sin tregua en las penas familiares, como por ejemplo en la pena que le causó su hijo ahogado, en la pérdida de su marido que la dejó en una situación económica difícil, en la obligación de educar a sus hijos. Fue fuerte y constante y paciente en sus enfermedades, en las maledicencias, en las desolaciones, en las humillaciones, muchas veces buscadas por ella misma,
en el desprecio de los honores y de las riquezas. Contra esta fortaleza nada pudo el demonio, que en algunas ocasiones llegó hasta golpearla. Paciencia. Una mujer buena es una herencia preciosa. Eclesiásticos 26:3. Su paciencia fue admirable, sabiendo soportar sin la mínima alteración a todas las personas que la visitaban, a sus nietos que le robaban tiempo, su hermano, el padre Primitivo Cabrera, que se había propuesto probarla y santificarla, la paciencia con la que sufrió la realización de sus obras. Esta paciencia tocó el vértice en su última enfermedad, soportando sin la mínima protesta sus acerbos dolores y las impertinencias de sus hijos y de sus nueras. Dones particulares. Muchas cosas podríamos anunciar y nunca acabaríamos. Eclesiástico 43:27. Puedo asegurar que Conchita tuvo una ciencia extraordinaria, como se ve en sus escritos, en los cuales aparece una sublime doctrina espiritual, desproporcionada a su instrucción, que más bien fue escasa. Creo que tenía un don de profecía. Anunció el nacimiento de los misioneros del Espíritu Santo 20 años antes de su fundación. Por sus escritos me enteré que tuvo también éxtasis. En circunstancias ordinarias, conocí el estado interior de las almas. Yo fui testigo de ello, especialmente cuando un alma estaba manchada. Ella conocía el futuro de algunos sucesos, como sucedió cuando mi suegra estuvo gravemente enferma. Entonces, mi mujer, quizá cansada por haberla cuidado durante su enfermedad, no quería irla más a ver. Entonces, Conchita le dijo: «Esta madrugada morirá Cholita», como después sucedió. Recuerdo también que una vez, teniendo extrema necesidad de pagar una deuda y encontrándonos por tal motivo muy afligidos los de la casa, Conchita dejó, por medio de una sirvienta de confianza, la cantidad exacta que necesitábamos. Ella no lo podía saber, pues nunca le contamos sobre nuestra situación. Sé de un sobrino suyo que se suicidó en San Luis Potosí. Ella le dijo: «Me parece que a su esposa y a sus hijos que no le dijeran a nadie, pero que su padre se había salvado». En otra ocasión, se encontró a una prima mía llorando 2 o 3 meses después de la muerte de su marido. No le había dicho nada a Conchita, pero ella le dijo: «Esté tranquila, su marido está con Dios». Respecto a los dones extraordinarios que Dios concedió a su sierva, puedo asegurar que tuvo una ciencia infusa muy notable, porque en sus escritos, principalmente en su cuenta de conciencia, trata argumentos de la más alta teología, de ascética y de mística muy elevados, que no podía conocer con medios naturales, ya que su instrucción fue muy mediocre. En una ocasión, mientras estaba en la casa de Morelia, Conchita estaba en una conversación con la superiora, Madre María Guadalupe Madrigal. Tocaron a la puerta y anunciaron una visita, y se vio claramente que Conchita se contrariaba. Lo notó la Madre María Guadalupe y pensó dentro de sí: «Qué extraño que Conchita, que es tan santa, manifieste esta contrariedad». Todo esto sin pronunciar ni una sola palabra. Entonces Conchita le dijo: «Es que tú lo piensas y no lo dices, y yo lo pienso y lo digo». Si bien su grado de oración fue elevadísimo, nunca manifestó estos dones delante de los demás. Durante su vida tuvo diversas visiones, y cuando parece imaginativas, escrutación de los corazones. Por ejemplo, la primera vez que habló con el padre Félix Rullier, le reveló su interior, y era frecuente que le causara honda pena cuando trataba personas en las que conocía su interior más profundo. Tuvo iluminaciones proféticas, por ejemplo, respecto al futuro de las obras de la cruz,
Cuando se trató de obtener el permiso para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, lo supo antes de recibir cualquier noticia del exterior. El carisma que abundó en mayor grado durante su vida fue el de las revelaciones privadas. En una ocasión su sobrina, doña Emilia Viadero de la Güera, decía: «No quiero ver a mi tía Conchita, porque me adivina hasta lo más profundo». Me consta de los carismas que adornaban a Conchita. A mí me adivinaba los secretos de mi corazón. Yo, ya casada, sentía el tormento de no haber sido religiosa de la cruz, y sin que yo se lo dijera, en una cierta ocasión en la que me sentía muy angustiada, me dijo estas palabras: «No seas tonta, tú eres de la cruz». Me consta que Dios le concedió a Conchita dones especialísimos al inicio de la fundación de mi congregación, y cuando por parte del gobierno se quería instituir una enseñanza que ofendía a la Iglesia, y teniendo yo que trabajar en una escuela de gobierno por la gran necesidad que tenía la incipiente congregación, ella me obtuvo de Dios el poder gozar por un año de mi sueldo entero sin tener que asistir a la escuela por causa de una enfermedad de la vista. Esta gracia bien puede decirse que fue única, ya que la mayor licencia que el gobierno concedía en estas condiciones y después de muchas negociaciones era de 3 meses. En cambio, a mí se me concedió por el tiempo que yo pedí. Hice la petición solo porque Conchita me lo ordenó. Predecía el futuro. Mucho tiempo antes de que se fundara mi congregación, me dijo estas palabras: «Dentro de 2 años habrá un tabernáculo más en la tierra, y ese será el tuyo». Los hechos le dieron la razón. Me consta también que conocía los pensamientos ocultos, sin que por ningún motivo hubiera indicios de que fueran conocidos por ella. Por ejemplo, en una cierta ocasión, yo pasaba detrás de ella y, sin detenerme un instante, pensé en besar su cuello, y ella, respondiendo a mi pensamiento, me dijo: «Si tienes tantas ganas de besar, besa la pared». Gratitud, porque el Señor lo ha hecho todo. Eclesiásticos 43:33. Su gratitud se manifestó siempre, de manera sobreabundante, hacia Dios, hacia los bienhechores de las obras de la cruz y hacia cuantos le hacían cualquier favor a ella o a su familia, en el orden moral o material, y buscaba infundir esos sentimientos en los que la rodeaban. Perdón a los enemigos. Perdona a tu prójimo la ofensa. Eclesiástico 28:2. Me consta que Conchita tuvo enemigos de importancia que se oponían a las obras que ella veía como inspiradas por Dios. Estas personas, para devaluar dichas obras, comenzaron a desacreditarla cruelmente. Sin embargo, Conchita no solamente no se defendió, ni habló mal de sus enemigos, sino que buscó darle un significado bueno a lo que ellos decían, interpretándolo del mejor modo posible. Si alguna vez tenía que decir aquello que era la realidad, lo hizo por orden expresa de sus superiores. Esto fue un amor sobrenatural a sus enemigos. No tomaba muy a pecho las ofensas que recibía. Se mostraba amable con quienes la ofendieron, y creo que procuraba hacerles el bien. Solía pacificar los ánimos en la discordia. Los textos que hemos leído son las voces autorizadas de personas que trataron a Conchita y que tuvieron la oportunidad de ver cómo son los santos, cómo hablan, cómo se conducen. Personalmente, he tenido la gracia de conocer al menos a 3 grandes santos, y creo que el encuentro con ellos ha sido muy importante para mi vida. Conocí al extraordinario Papa Juan Pablo II, y puedo decir que estuve con él al menos 6 veces. Me tocó la cara, me bendijo, me dio palabras de aliento para mi patria y para mi familia. Me regaló 2 rosarios y una bella edición de las epístolas católicas.
Conocí a la beata Teresa de Calcuta, le celebré una Eucaristía, me abrazó, me bendijo y me regaló una pequeña medalla de la Virgen Milagrosa. Conocí a don José Rivera, santo sacerdote toledano, que fue mi director espiritual por un año. Él me orientó hacia la vida religiosa. Su causa de canonización está introducida. ¿Qué tienen los santos que atraen? ¿Qué tienen los santos que marcan? Tienen a Dios, les sale por los poros. Conchita derramó a Dios con su trato amable, con sus palabras encendidas, con su testimonio humilde, con su caridad exquisita. Y sus contemporáneos lo descubrieron, pues, ¿se puede esconder una ciudad?